un estudio que yo estuve revisando de un libro que hace alrededor de 10 o 12 años yo compré, y es precisamente un libro del hermano pastor que acaba de fallecer hace días atrás. Ustedes han conocido, lo han oído, John MacArthur, y es un estudio muy beneficioso porque va a hablar de la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios obra en cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro, la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Voy a leer del versículo 12 al versículo 17. Capítulo 1 de la carta a Timoteo, la primera carta, 5 versículos del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez más, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, que sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el profeta Isaías decía: así como la nieve y la lluvia cae de los cielos y riega y germina la semilla y da comida al sembrador, Señor, así es tu palabra, que nunca regresa vacía, sino que lleva la intención, Señor, de poder llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, hablarnos, Señor, para que ella pueda dar, Señor, crecimiento, para que pueda dar fruto para todo aquello que tú la enviaste. Y así pedimos en esta tarde, Señor, que lo que salga de mi boca sea tu palabra, Señor, para nuestra edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía anteriormente, hermanos, el estudio es un estudio
donde vamos a hablar de la gracia del Señor. Yo le puse el estudio como título, La gracia salvadora de Dios. Las buenas noticias del Evangelio, hermanos, el Evangelio de Cristo, es que Dios tiene el poder para cambiar vidas, para salvar, para transformar la vida del hombre, para hacerle un llamado, y es un llamado de gracia. La Biblia registra muchas historias en diferentes pasajes, en los evangelios, en el libro de los Hechos, los cuales nos enseñan el poder de Dios, la potencia de Dios sobre el enemigo de nuestras almas. Y como esas vidas fueron dirigidas bajo la dirección del Espíritu Santo para alabanza y gloria de Dios. Y allí en los evangelios, hermanos, vemos en uno de los evangelios al endemoniado de Gadarena. Dice, Cristo lo libera de legiones de demonios. Legiones, porque el mismo el diablo le dijo, los demonios le decían, porque somos muchos. Vemos también al cobrador de impuestos, a Mateo, traidor de su pueblo, que recolectaba el dinero para el gobierno de Roma. Junto con él estaba Zaqueo también, el Zaqueo el publicano. Cómo Dios cambió la vida de estos hombres. El ciego Bartimeo, que estaba al camino y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recobró la vista. El Señor lo tocó. Tenemos a la mujer adúltera, que le dijeron, ya la iban a apedrear. Y sin embargo, el Señor dice que, la Biblia dice que Él comenzó a escribir en tierra. Y les dijo a todos aquellos, les dijo, el que sea libre de pecado, que no tenga pecado, dice que tire la primera piedra. Dice que todos se fueron. Y Él le preguntó a la mujer, le dijo, ¿y quiénes son los que te acusan? Dice, todos se fueron. Y Él le dijo, tú eres perdonada, pero ve y no peques más. Cambió su vida. Tenemos a la mujer samaritana y otras historias, como en el libro de los Hechos, tenemos al centurión Cornelio, que recibe el Espíritu Santo y viene al conocimiento de Jesús. Tenemos al carcelero de Filipo, como el Señor usó a Felipe para predicarle acerca del profeta Isaías. Y tenemos también al etíope, ¿no? Al eunuco, funcionario de Candace, gente importante. Dice que era el tesorero de la reina. La gracia de Dios, la gracia divina, se exhibía en Jesús una y otra vez. En virtud de la gracia divina, hermano, de esa gracia que es inmerecida, se derramó sobre este gran apóstol, el apóstol Pablo. Y es por eso que, aun cuando todas esas historias que conocemos, todas estas conversiones que sucedieron, hay una muy notable, y esta es la de Pablo, la de Saulo de Tarso, el terrible y amargo perseguidor de la iglesia, enemigo de la causa de Cristo, considerándose él el más pecador de todos los pecadores, y estas son sus propias palabras. Versículo 15, leemos, de los pecadores, dice, yo era el primero. Y una vez más,
en el mensaje, en el estudio, hermano. Pablo engrandece en estos versículos del 12 al 17, Pablo engrandece la gracia divina de nuestro Señor, que deben de caracterizar nuestra vida. La palabra de Dios nos habla a nosotros. Yo puedo hablar de aquí para allá, pero nos habla a ustedes y me habla a mí. Y ahí vamos a ver seis elementos de la gracia. 6 elementos de la gracia. Primero, la fuente de la gracia. Primero, la fuente de la gracia. Segundo, la necesidad de la gracia en nuestra vida. La fuente de la gracia, de donde nosotros agarramos la gracia de Dios. La necesidad de la gracia en nuestra vida. Cada día necesitamos esa gracia. El poder de esa gracia. El poder. La potencia de esa gracia que Dios nos da. La medida de la gracia. Número 5, el propósito de esa gracia. Y por último, la respuesta a esa gracia divina. La fuente de la gracia, podemos leerlo allí en versículo 12. Dice allí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Como el amor perdonador de Dios, la gracia llega a nosotros. Él nos concede la gracia, hermano. Lo que no merecíamos, Él nos lo dio. Sin juicio alguno, Él nos da aquello que nosotros no merecíamos. Y la promesa y la eterna bendición a un culpable como usted y como yo. Esto es gratuitamente. Lo da gratuitamente a nuestra vida. Sin que haya ninguna dignidad en nosotros. No tenemos que ser muy dignos, porque no lo somos. Sin que haya nada que nosotros podamos traer. Es más, cuando nosotros primeramente venimos al Señor, venimos con las manos vacías, porque no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Pero recibimos aquello que no merecemos y nos agradamos, nos damos gracias a Dios por eso. Pablo mismo lo enseña en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. No por obra. Para que nadie se gloríe. Quiere decir que yo no traigo nada. Ni puedo hacer nada por mi salvación. Por esa gracia que el Señor nos da. Por eso Él da gracias a Cristo. En este versículo 12. Porque reconoce que Él es la fuente de la gracia divina. La Biblia repetidamente veces afirma que Jesucristo, junto con el Padre, solamente son la fuente de gracia. Juan 1:17. Juan 1:17. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice allí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria a Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Pablo mismo declara, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y allí leemos Romanos 3, 24. Siendo justificados, ya no somos culpables, hemos sido declarados inocentes. Amén. Sin culpa. Eso es lo que la palabra justificado nos enseña. Siendo justificado gratuitamente, yo no tengo que comprar mi salvación, yo no tengo que comprar la gracia de Dios, ni usted ni yo. Por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo fue clavado en esa cruz, hermano, y pagó por cada uno de nuestros pecados, esa es la fase primera de la justificación. Sabemos que la justificación se completa en la resurrección de Jesús. Pero esa es la fase primera. Necesitaba haber un sacrificio. Y ese sacrificio en la Biblia de Hebreos dice que era el sacrificio una sola vez y para siempre. La perfección, el perfecto sacrificio que Dios demandaba de nosotros, lo hizo Cristo. Y Pablo mismo estaba consciente de la obra de Dios en su vida. Primera carta a los Corintios. Tengan sus Biblias abiertas, hermanos, porque voy a dar bastantes versículos para que la palabra de Dios nos sature y podamos entender. Mientras más nosotros entendemos al Señor, más le vamos a conocer. Amén. Pablo mismo está consciente de la obra de Dios en su vida. Primera de Corintios 15. Primera carta de Corintios 15, del 9 al 10. Pablo está testificando de su vida, de su conversión. Dice allí, Primera de Corintios 15, del 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Podemos nosotros decir lo mismo. Cuando nosotros hemos venido al Señor, es la gracia de Dios. No soy yo, no es usted. Es la gracia de Dios en nosotros lo que ha hecho en nuestra vida. En el libro de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 8, dice así, a mí que soy el menos. En el anterior el versículo dice que era el más pequeño de los apóstoles. Aquí dice, a mí que soy el menos que el más pequeño, el menos más de los más pequeños, imagínate, no era nada. De todos los santos, dice, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este hombre, hermano, Dios le dio la gracia para que pudiera predicar el evangelio a este hombre. Juan 4, 13 y 14. Jesús le dijo a la samaritana, estamos hablando de la gracia. Jesús le dijo a la samaritana, capítulo 4 de Juan, del 13 al 14. Dice allí la palabra de Dios. Jesús
dijo: cualquiera que bebiera o que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y ella le estaba pidiendo el agua del pozo, el agua física. Sin embargo, Cristo le dijo: más, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el apóstol continúa expresando su gratitud por esa gracia. 3 aspectos de la gracia: la elección, la fortaleza y la fidelidad en el servicio de Dios. Hechos 22, 14, hablando de la elección. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Dios nos escogió a nosotros. El Dios de nuestros padres. Hechos 22, 14. Hechos 22, 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Hablándole a Pablo. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Está hablando de la elección. Dios lo escogió a Pablo. Dios nos escoge a usted y a mí también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir lo que Dios quiere para nosotros y para la vida de aquellos que no lo conocen. Nos da también fidelidad, mejor dicho, fortaleza. Eso es la elección. Ahora viene la fortaleza. La fortaleza la podemos ver en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 16 al 17. Dice: mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado por cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dios nos da fortaleza a cada uno de nosotros en las tribulaciones, hermano, en las cosas que a veces no esperamos. Dios sigue allí dándome fuerza. La palabra de Dios dice que vengan a mí los que estáis cargados y trabajados, dice, y yo os haré descansar. Descansamos, porque la fortaleza es de Dios. Como dice, hay un cantito que cantábamos, un corito, dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu que nos fortalece. Creo que es en Nehemías, en el capítulo 8, el libro de Nehemías, dice que el gozo del Señor, dice, nuestra fortaleza es. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y por último, el otro aspecto es la fidelidad y en el servicio. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice allí, primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos servidores y Dios requiere de nosotros que seamos fieles a Él, al mensaje.
Conociendo esta fuente, hermano, de la gracia de Dios y la gratitud que Pablo expresaba, ahora nos movemos al segundo elemento de la gracia. Y el segundo elemento es la necesidad de la gracia. Así como Pablo necesitaba la gracia de Dios, usted y yo la necesitamos. Y la necesitamos cada día. No es una vez nada más. Es para todos los días. Acuérdense lo que la palabra nos manda es que tenemos que perseverar nosotros. Dios nos ha dado una responsabilidad y nosotros tenemos que ahora reconocer y hacer lo que el Señor nos manda. La necesidad, tenemos esa necesidad. Si no hubiera esa necesidad, de nada hubiera servido la cruz. Tenemos esa necesidad constantemente. La gracia de Dios fue muy especial y vívida en la vida de Pablo. Versículo 13. Vamos a la primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 1 de la carta a Timoteo. El versículo 13 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. La gracia de Dios fue muy especial en la vida de este hombre, y eso es porque él conocía su pasado, como tenía conciencia de quién era él. Y dice ahí, como todos pecador, necesitaba una gran gracia. La necesidad que Pablo tenía de la gracia de Dios. Antes de su encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco, él era un blasfemo y perseguía a la iglesia, perseguidor de la iglesia. Pero fue recibido a misericordia. Pablo fue un blasfemo y molesto, agresor, calumniador, difamador, forzaba a los seguidores del Señor a hacer lo mismo. Y eso lo podemos leer en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 26. Hechos 26. 2 versículos del 9 al 11. Y esto lo está hablando en frente del rey Agripa. Ya Pablo había sido convertido y le está dando su testimonio. Dice: yo ciertamente, rey Agripa, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Cristo, de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Le habían dado licencia, en otras palabras. Y cuando los mataron, di mi voto. Se convirtió en criminal también. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjense esto, hermano, lo que estaba haciendo Pablo. Forzaba a los creyentes a blasfemar contra Dios. Y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Fuera de su territorio, Pablo iba todavía a perjudicar la causa de Cristo. En otras palabras, él daba su voto de aprobación y aborrecedor de la verdad, hermano, de la verdad de Dios. Dada la violencia de este perseguidor de la iglesia en su pasado, no en balde el hermano Ananías, en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 9, 15, dice que no podía aceptar lo que el Señor le mandaba hacer. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me echaste para llevar mi palabra
llevarlas a los gentiles, a los reyes y a gente importante. Pablo, hermano, reconociendo la necesidad de la gracia divina, admite que fue él recibido a misericordia. Él fue recibido a misericordia. Esta es la última parte de ese versículo 13. Y esto nos lleva ahora al elemento número 3, otro elemento de la gracia. El poder de la gracia divina, el poder de la gracia divina. Aunque Pablo necesitaba esa gracia, el poder de esa gracia era mucho mayor que el pecado de Pablo. Pablo era una prueba en vida de la verdad expresada en Romanos 5:20. Pablo era la verdad en vida expresada allí en este capítulo 5 del libro de Romanos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando el pecado abundó, dice, abundó o sobreabundó la gracia divina. Y él estaba consciente de eso, hermano. A pesar de su pecado, de su pasado pecaminoso, Dios lo recibió a esa misericordia. La miseria de Pablo se encontró ahora con la compasión de Dios. La compasión o misericordia, hermano, difiere de la gracia. La gracia remueve la culpa. Remueve la culpa causada por el pecado. O mejor dicho, remueve la culpa. Mientras que la misericordia quita de en medio el pecado que hay allí. En otras palabras, Dios nos da no lo que merecemos, sino nos da lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y esa es la gracia de Dios. Y la misericordia, hermano, lo que hace la misericordia es detiene lo que nosotros merecemos. ¿Se da cuenta la diferencia? La gracia nos da, porque no la merecemos, pero el Señor nos la da. Y la misericordia es la compasión que Dios tiene para que nosotros no tengamos que sufrir esa condenación. Entonces vale la pena preguntar, ¿cómo un vil pecador como Pablo recibe la misericordia de Dios? Y él declara, porque lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia. Él no era apóstata y no rehusaba, él no rehusaba la revelación de Dios. Él era fariseo, él sabía todo lo que la ley decía y sabía quién era Dios. Pero que su mente todavía, su corazón no entendía lo que estaba sucediendo. Y constantemente rechazaban, no era como los fariseos. Los fariseos rechazaban constantemente a Cristo y no solamente lo rechazaban, se mofaban del Señor. Hasta querían deshacerse de él, tanto que lo mataron. Pero bueno, eso es otro tema. Pablo no entendía la ramificación de sus acciones. Sin embargo, Pablo recordaba lo que la palabra de Dios dice. Y esto está en el libro de Números, y no me voy a detener mucho allí, para no tomar mucho tiempo. Pero en el libro de Números, hermano, en el capítulo 15 del libro de Números, en el Antiguo Testamento, de los versículos del 22 al 29, allí la palabra de Dios dice que, en el versículo 24 dice, el que hierra o el que hace pecado por ignorancia, dice la congregación, traerá la ofrenda correspondiente que se exigía. En el versículo 25 dice que el sacerdote hará la expiación por la congregación y serán perdonados junto con el extranjero.
27, 28 y 29 dice, una persona hierra tiene que dar un sacrificio y será perdonado. Se reconciliaban con Dios por medio de la ofrenda. La misma ley aplicaba para todo aquel que hierre en ignorancia. Y es por eso que Pablo aquí dice, yo lo hacía por ignorancia. Yo no sabía, yo pensaba, yo creía que yo estaba haciéndolo bien. Pero estaba errado, estaba en ignorancia. Hermanos, hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Cuando yo hago algo que tengo consciente de lo que estoy haciendo y estoy faltándole a Dios. Esos son pecados de comisión. Y pecados de omisión es lo que somos. A veces hacemos cosas e ignoramos lo que hacemos. Y después digo, me acordé. Y eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, la sangre de Cristo limpia todo. Los que están atrás, los que son presentes y los que vamos a cometer mañana. Esa es la potencia y la fuerza del Evangelio y de la gracia de Dios. Tengamos eso en cuenta. Él mismo dice, yo no fui desobediente a la visión celestial. Le digo al rey Agripa también en el versículo, en el Hechos 26, 19. No voy a detenerme allí. Relata el rey, él está relatando la conversión a él, al rey Agripa. Y dice que él no fue rebelde a la visión celestial. Cuando fue confrontado con la verdad, la creyó. Cuando nosotros somos confrontados con la verdad del Señor, con la verdad del Evangelio, y reconocemos que hay poder en esa gracia, es una gracia divina. ¿Por qué? Porque esa gracia es suficiente para redimir al más vil pecador. Y esto ahora nos conduce a nosotros al elemento número 4. Ya pasamos de la fuente, pasamos de la necesidad, estamos pasando ahora y terminando el poder de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora vamos a la número 4, la medida de la gracia. Y ahí leemos una vez más en el capítulo 1 de Timoteo, en el versículo 14, la medida de la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante. Sabemos lo que quiere la palabra decir abundante. Más. Que están llenos con la gracia de Dios. No hay otra cosa. Es más que abundante. Y la palabra, el significado literalmente es esta. Sobreabundante. Superabundante. Extra abundante. La gracia de Dios. En el pensamiento de Pablo, hermano, en estos versículos del 12 al 17, en el pensamiento de Pablo, la idea penetraba, entraba y no salía de ahí. Él la atesoraba, se posesionaba de ella, de la gracia de Dios. La presencia de la gracia de Dios sobre el pecado. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Y eso es lo que nos debe de pasar a nosotros, ¿no? La gracia de Dios sobre lo que es contrario a Dios. Esta idea penetraba todo el tiempo en su mente, en su pensamiento. Donde dice, el que abunda, él mismo lo dice, en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, él lo vuelve a mencionar. Dice, poderoso es Dios, segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros. Pablo le hablaba a la iglesia. Para que abunde en nosotros toda gracia, la abundancia, todo lo que hay de gracia, que abunde.
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, que no hay medida, hermano, para la gracia de Dios. Para todo. Y la gracia de Dios es constantemente y está ahí. Es más, en una de sus cartas, en la carta de los Gálatas, cuando Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí, dice después en el 21, es esa Gálatas 2:20, pero en el 21 dice, yo no desecho la gracia de Dios. Yo no desecho la gracia de Dios. Dice, porque si la justicia fuera por la ley, hermano, dice, en vano murió Cristo, por demás murió Cristo. Él no desechaba la gracia de Dios. En otras palabras, primera de Juan, ahí leemos, era sobreabundante la gracia de Dios en su vida. Primera de Juan, primera carta de San Juan, en el capítulo 4:10. Ahí leímos en el versículo 14, leímos que la gracia de Dios, nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Ahora, primera de Juan, primera carta de San Juan, ya llegando casi al Apocalipsis, en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor divino. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos buscado a Dios, no que nosotros nos volvimos locos y estábamos gozosos por ir a Dios, no. Sino que Dios, su gracia, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más abundante es la gracia de Dios. Es tan grande que esa gracia salvadora es acompañada, dice, de la fe y del amor. Aún en la debilidad, Cristo mismo se lo dijo a Pablo precisamente en la carta, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando Pablo estaba pidiéndole al Señor, dice que le pidió 3 veces que le quitara el aguijón de la carne. Algo tenía Pablo. La Biblia no lo especifica. Era posiblemente algo físico que él estaba sufriendo. No sabemos, hermano. Pero lo que sí sabemos es que Cristo le dijo, 3 veces él le pidió y Cristo le dijo, bástate mi gracia. Porque mi gracia, dice, se proyecta, se engrandece en la debilidad. Cuando tenemos debilidad, hermano, busquemos y agarremos la gracia de Dios, que es abundante. Hasta aquí hemos visto 4 elementos de la gracia divina, actuando en la vida de Pablo, del apóstol Pablo. La fuente, la necesidad, el poder, la medida, y ahora queremos saber 2 elementos más, el propósito de la gracia y la respuesta a la gracia. El propósito de la gracia, dice ahí en el versículo 15, estamos en primera de Corintios, primera carta de Timoteo, perdón. La carta de Timoteo, estamos en el versículo 15, nos faltan 2 versículos más. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, palabra fiel que debe ser recibida por todos. Que Cristo, Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, y una vez más, de los cuales yo soy el primero. Esta frase, hermano, fiel y digna
es muy característica de las cartas pastorales. Las cartas pastorales son primera de Timoteo y segunda de Timoteo y luego Tito. Son 3 cartas pastorales que Pablo escribió a estos líderes para que conducieran la iglesia en la manera en que la iglesia se debería de conducir. Cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del edificio, ¿no? Estamos hablando de los creyentes, cada uno de nosotros. Esa es la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo pone líderes y maestros, predicadores en la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Y por eso que Pablo dice aquí, esa palabra fiel y digna es muy característica de las cartas pastorales para reconocer los resumen y claves en la iglesia, en la doctrina común de la iglesia. ¿Qué doctrina estamos nosotros recibiendo? Indicando que una sana teología doctrinal se iba desarrollando en la iglesia. Por eso él dice allí que es fiel y digna, fiel a Dios, la palabra de Dios, fiel y digna. La doctrina que se debe de llevar tiene que ser fiel y tiene que ser digna de Dios. Tiene que ser digna de Dios. ¿Para qué? Para que se fuera desarrollando el ambiente espiritual en el conocimiento común, de la iglesia. Y noten, esto es una nota teológica, hermano, para aquellos que nos encanta la teología, de aprender de la teología en la iglesia. Es muy importante que el apóstol usa Cristo Jesús. Cristo Jesús. A veces usa Jesucristo, pero en las cartas pastorales, él usa Cristo Jesús. ¿Saben por qué? La usa 25 veces en las cartas pastorales, esta palabra, Cristo Jesús. Y la usa para enfatizar el énfasis, para poner énfasis, que Cristo es el ungido, el rey, el ungido rey, que vino a redimir a la raza humana y vino a ser el Jesús terrenal. Dios se encarnó en Jesús. Imagínense eso, hermano. Qué privilegio tenemos los que servimos así. Vino a redimir y por medio de Jesús, se encarnó, implicando que no solo su encarnación, pero también su preexistencia. Podemos ir a Isaías 9:6. Isaías 9:6. Ahí está el profeta. Está por allá antes de Jeremías. Está Isaías. Y vamos a ver por qué, hermano, Dios se encarna. ¿Cuál es la verdad bíblica, la verdad teológica de este asunto? Para que no nos vengan a hacer un cuento de que Cristo fue creado. ¿Ha oído eso? ¿Ya? No, Cristo no fue creado. Dice la palabra de Dios, Isaías 9, capítulo 9. Porque un niño nos es nacido. Ese es Cristo. Esa es la humanidad. Un niño nos es nacido, pero el Hijo es dado. ¿Por qué? Porque el Hijo ya preexiste, hermano. El Hijo ya estaba allí. Y después dice, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya, gloria a Dios. Y el énfasis es, hermano, la persistencia de Cristo.
Si leemos el libro de San Juan, y esta es la oración de Cristo como sacerdote. Esto es lo que le llaman la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17, 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Imagínense, hermano. ¿Estaba Cristo? ¿Fue Cristo creado? No, claro que no. Él estaba con el Padre. Él siempre estuvo con el Padre. Ese es el Cristo que servimos. Como dice la palabra de Dios. O mejor dicho, como dice un Corinto, dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, que hace milagros. Este es el Cristo que nosotros servimos. Ya Él estaba allí. Él dice allí en Juan 3:17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Y el Pablo lo puede decir en su experiencia personal. El mundo se refiere a la clase humana, que está en tinieblas, que está en corrupción, está ciega, es hostil y está en enemistad con Dios. Pero en Lucas 19:10, ahí dice, Lucas, el Evangelio de Lucas dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de la gracia. Pero hay algo más ahí. La batería. Pero hay algo más, hermano. Habiendo dicho esto del propósito de la gracia, de salvar al hombre y reconciliarlo con Dios. Pero junto con el plan de salvación, hay un factor en la vida del creyente. Ahora sí se oye. Gracias. Como decía anteriormente, habiendo dicho esto del propósito de la gracia de venir y salvar a la humanidad, no, hay algo más. Hay un factor en la vida del creyente y es que nosotros vivimos por esa gracia. No vivimos, pero tenemos que vivir para la gloria y honra de Dios. Es necesario, dice Juan capítulo 4, volviendo al Evangelio de San Juan ahora. De ahí le está hablando a la samaritana una vez más. La samaritana como que se había puesto religiosa de buenas a primeras. Ella era religiosa. Ella le dijo al Señor, no, pero nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim, ¿no? Y el Señor le dice en el versículo del 21 al 24, estoy en el capítulo 4 de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4 del 21 al 24, dice allí, estaba yo en Hechos 4, y el 21 al 24, Jesús le dijo, mujer, créeme. Esto fue después que ella le dijo, no, nuestros padres adoramos aquí y adoramos allá.
Dice, no, 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 no. Jesús le dijo en el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoremos a Dios con nuestra vida. Anteriormente habíamos hablado que sí, que la salvación, que el Señor nos salva del pecado, de la condenación. Nos arrepentimos, creemos y nos arrepentimos delante de Él y el Señor hace la obra. Pero eso no para ahí. La salvación tiene otro propósito, la segunda fase de la salvación. De una manera ahora tangible que la podemos tocar, que nos puedan ver que verdaderamente somos creyentes, que sea visto, que se toque. Fue por medio de Pablo que el Señor demostró en qué forma el creyente puede glorificar a Dios. Y eso lo encontramos en todas sus cartas. El versículo 16, volviendo ahora a la carta a Timoteo, una vez más. Ténganme paciencia, hermano. La intención mía es de que usted vea en la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios para poder entender. Y cuando la entendemos, hermano, la palabra dice, cuando entendemos a Dios, lo conocemos a Él mejor. Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Si nos salva, si nos redime, ya tenemos herencia en los cielos, pero la gracia de Dios se manifiesta también en nuestra vida, hermano. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, fui recibido a misericordia por Jesucristo, para que Jesucristo mostrase en mí, para que Jesucristo mostrase en usted la gracia de Dios. ¿Cómo estoy yo y usted caminando en esa gracia? Gloria al Señor. Pablo fue el medio que el Señor demostró en qué forma el creyente puede glorificar a Dios. Y eso lo encontramos en todas sus cartas: el amor, la paciencia, la perseverancia, en aflicciones, en cárceles, en su gozo por la iglesia. Y yo me pongo a pensar, qué testimonio, hermano, de Pablo. Qué tremendo este hombre en el sufrimiento. Estábamos nosotros hablando este miércoles pasado en la carta de los Filipenses. Dice que Pablo sentía gozo por la iglesia, que Pablo sentía algo muy grande de que cómo la iglesia estaba caminando con el Señor. Esa carta la escribió Pablo 10 o 12 años después que era de estado en Filipos. Cuando el macedonio le dijo, ven Pablo, ayúdanos. El Espíritu Santo lo detuvo para ir a otro lugar, pero Pablo, Dios tenía otros planes para Pablo y para la iglesia. Y fue a Macedonia y allí se encuentra la primera ciudad más importante de Macedonia, de esa parte, que es Filipo. Y esa fue la primera iglesia en Europa que se funda Pablo. Y él sentía gozo, sentía agradecimiento. Y esto lo está diciendo él desde la cárcel, porque esa carta fue escrita, hermano, desde Roma. Pablo estaba encarcelado y ahí dice que él tenía gozo. Increíble, ¿no? Increíble. Gloria a Dios. Y este Pablo puede ser ejemplo, hermano,
para nuestra vida. Cuando leemos las cartas de Pablo, yo pienso, tenemos que ponernos allí, vivir aquí, vivir aquello, apropiarnos de la gracia de Dios y vivir en esa gracia, glorificar a Dios. Como decía, no, Pablo no fue, Dios no lo salvó nada más para escribir cartas. No, Dios lo salvó para mostrarnos a nosotros, como él dijo en el versículo anterior, para mostrarnos a nosotros la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con él y con nosotros. Si Dios pudo salvar a este personaje, al Saulo de Tarso, no lo conocí. Saulo porque era de Tarso, era judío. Conocido por Pablo el terror de la iglesia en aquel entonces. Este Pablo puede ser ejemplo para cualquiera que piense que Dios ya terminó con él, que Dios no los puede salvar a él. Para concluir, hermano, el elemento último de la gracia, la número 6, la respuesta a la gracia. ¿Están conmigo, hermano? Sí. Vimos la fuente de la gracia, vimos la necesidad de la gracia, vimos el poder de la gracia, vimos la medida de la gracia infinita, vimos ahora el propósito de esa gracia. Y ahora vamos a lo último, la respuesta a esa gracia. Versículo 17. De allí, por tanto, el Rey de los siglos, estamos en Timoteo, y en el último versículo, por tanto, al Rey de los siglos, está hablando Pablo, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pablo respondió a la gracia de Dios. Él no fue rebelde a esa gracia. No fue rebelde a la voz del Señor. Cuando oyó la voz del Señor. ¿Se recuerdan el capítulo 9 del libro de los Hechos? Los que han estudiado. Dice, Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo se cayó al cielo. No sabemos si estaba montando un caballo, un burro, no sabemos. O iba a pie, pero dice que Pablo se cayó. Y el Señor le habló. Dice que él no fue rebelde a la voz de Dios. Por lo tanto, su vida cambió totalmente. Y sus escritos han impactado a millones de hermanos. Estas cartas fueron 13 cartas escribió Pablo. 13 cartas. Y todas para edificar a la iglesia, para edificarnos a nosotros todos los días, después de 2000 años atrás. La palabra de Dios no cambia. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento y el Dios de hoy. Dios no cambia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y la Biblia, cuando leemos la Biblia, el centro de la Biblia es Cristo. Cristo se viene hablando de Cristo desde el Génesis. ¿Se recuerdan? Cuando Adán y Eva se escondieron y dice que venían con una vestimenta, con hojas de parra, qué sé yo. Y el Señor dice, no, esa no es la vestidura que yo quiero para ustedes. Y dice que los vistió de pieles de animales. ¿Qué estaba diciendo eso? Estaba mirando hacia Cristo, y estaba mirando hacia la cruz. Ya Cristo ya estaba allí. En ese versículo 17, él da alabanzas a Dios. Dice, por lo tanto, en otras palabras, por todo lo que anterior he dicho en esos versículos de 12 al 17, por tanto, quiere decir, por todo lo que anterior que yo dije, quiere decir esto, acerca de la gracia de Dios. De ahí leemos, la gloria, la honra, sea para Él, al inmortal, al invisible, al Dios eterno,
conforme a las profecías dadas. Al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión, hermano. Y esto es un reto para nosotros. Es un desafío para nuestra vida. Sí, conocemos al Señor. El Señor ha hablado en nuestras vidas a través de Él. Nos ha salvado, ha cambiado nuestra vida. Pero la gracia es continua. La gracia de Dios está ahí continuamente para alimentarnos, para glorificarnos, para ser ejemplo para otras personas que no conocen a Dios. Me estoy alimentando de esa fuente, de la fuente de la gracia de Dios. La palabra, la oración, la comunión, el devocional, el compartir, el evangelio. Estoy consciente de la necesidad diaria que tengo, es la necesidad de la gracia. Viviendo en su gracia. Estoy consciente del poder de su gracia si vivimos por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Andemos en el Espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en una de sus cartas precisamente. Si andamos con el Espíritu, dice, o si estamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Ya conocemos estas cosas, la medida de su gracia. Le dijo, bástate mi gracia, es suficiente para cualquier situación en que mi vida esté atravesando, hermano. Bástate mi gracia, le dijo el Señor Juan. Y ya conocemos el propósito de la gracia, pero la vamos siendo ahora transformando nuestra vida. Transformando nuestra vida. En el libro de Romanos, precisamente en el capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que transformaos en nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuán grande, buena y agradable es la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, la número 6 es cuál es mi respuesta a esa gracia. Todo lo que se ha enseñado después de toda la alabanza que Él se merece como Rey y Señor por siempre. Si Él es Rey, Salvador y Rey, quiere decir que yo soy esclavo, yo soy sirviente. Entonces estoy yo obedeciendo la gracia de Dios. Me estoy yo apropiando de la gracia de Dios. No es solamente creer y saber, no, me estoy yo apropiando de ella. Soy yo hacedor de lo que Dios nos enseña. Es usted hacedor de lo que Dios enseña con su palabra. No seamos solamente oidores. Somos buenos para oír, pero a veces nos cuesta trabajo el hacer. Y eso es lo que el Señor nos pide en esta tarde. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que de una manera especial, que tú, Señor, llegues a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que podamos identificarnos, Señor, con tus mandatos, que podamos identificarnos con que tú nos has salvado con un propósito, Señor, para que te glorifiquemos, Señor, a través de nuestra vida. Lo que somos, lo que vivimos, es importante para ti, para nosotros y para aquellos que todavía no te conocen. Permite tu bendición sobre cada vida en esta tarde, Señor. Y que donde haya conflictos, donde haya cosas que estén contrarias a tu palabra, Señor, que tú despiertes, Señor, ese espíritu en cada corazón, Señor, que podamos ser mejor que ayer, que seamos seres mejor hoy y en los días venideros. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.